¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a TVR, a La Rioja Directo, en este miércoles, en esta semana en la que ya vamos a despedir el mes de marzo y tenemos todos cuerpo primaveral, también la tele y también este tiempo que compartimos con ustedes y que hacemos con buenos amigos sin los que no podríamos llevar adelante este ratito de televisión hecha en La Rioja y para los riojanos. Javier Granda, bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted? Pues bien, fenomenal. La primavera con el sol ya tiene que llover calienta. Un poco más, ¿eh? Tú que paseas por el monte... Tiene que llover bastante más. Sí. Porque yo que tengo una casita, ya lo he comentado alguna vez, ahí en La Rioja Baja, en Navalsaz, al lado de Enciso, sí, está el monte... casi sin cobertura, casi sin... ¿no? Está el monte como una piedra. Sí. No hay absolutamente... Bueno, los seteros este año otra vez que van a pasar de... que no van a encontrar ni una. Claro. Bueno, pues gracias por acompañarnos, Javier. Muy gracias bien. También a Pablo Álvarez, compañero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Ya lo contó el periódico, además, ¿verdad? Hace unos cuantos días que la cuenca del Iregua estaba en una situación ya de cierta alerta por esta situación. Sí, está en la peor situación en muchos años, a estas horas del partido, digamos. Eso es. Sí, además tú te das un viaje hace nada, el sábado pasado me fui a Soria pasando por el puerto de Piqueras y vi cómo estaba Pajares, que daba auténtica pena, y está el monte, como decía Javier, que uno no sabe si es que ha habido un incendio o es que está todo sin reverdecer, está todo amarronado, todo... No da buena sensación, la verdad. No, desde luego. Pues a ver si caen algunas gotas de lluvia. Manolo González, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto has hablado tú del tiempo en la radio? Fíjate, los profesionales de la información dicen que no se puede competir con el deporte y con la información meteorológica, que es de lo que más interesa, ¿eh? Bueno, sí, son dos elementos importantes en la programación de cualquier emisora y la gente lo sigue porque va en el coche, le interesa saber cómo está el tiempo y tal. Pero tomando el hilo de la conversación anterior o de la presentación de los compañeros de tertulia, me comentaba el otro día un amigo de Enciso que están esperando que salte el agua, que salte en cascada, y cuando eso se produzca es cuando ya pasará a ser de la Confederación Hidrográfica correspondiente. Y que les va a dar agua de calidad a toda esa zona, desde Arnedo y todos esos poblaciones de Una infraestructura polémica también, ¿eh? Por el riesgo sísmico. ¿Y dónde no hay polémica? Eso es, ¿dónde no hay? ¿Dónde no la hay? Pues hablando precisamente, Pablo, de informaciones que interesan, lo más leído hoy en larioja.com. Nos vamos a hartar hoy de escuchar reflexiones, de ver estas imágenes de... mira, Javier Granda dice, ¡ay, madre! Ahí lo están viendo. Ana Obregón, ¿cuál es tu sensación con esta información que nos van a permitir, que a pesar de que tiene y envuelve a seres vivos y a personas, en este caso menores de edad, dediquemos un instante a reflexionar sobre lo que supone? Más que el hecho de Ana Obregón, que ya hará lo que quiera, y a algunos le quedará mejor, a otros peor, aquí hay... La verdad es que la cosa tiene su punto de seriedad por dos partes. A ver. Uno, por el puro hecho de la gestación subrogada, que es como ahora se llama finamente a lo del vientre de alquiler, que es que aquí... cosa que hay que recordar que en España está prohibido desde hace muchos años, con o sin precio. Y en otros muchos países. Y en otros muchos países, sí. Lo cual es legal, lo cual es evidente porque yo creo que es el tráfico más innoble que uno puede tener, ¿no? Al final de cuentas es tráfico de seres humanos puro y duro. ¿Tú crees? Sí, yo estoy convencido. Porque es que además casi nunca es decir, no, es que esto es una cuestión médica, angelical, que tú dices alguien que se sacrifica para tal. En el 99% de los casos es dinero y punto. Me estoy comprando un niño porque me suelta mal. Eso por un lado. Y luego por otro lado está el hecho de que una persona de casi 70 años se compre un niño, bueno, pero aunque fuera de otra manera, adopte a un niño. Eso también en la mayoría del país, y yo diría que en todos, sería imposible, porque los servicios sociales jamás aceptarían una adopción. En La Rioja hay un límite de edad, ¿no? No sé si hay un límite de edad como tal, creo que sí. Pero sí que hay unas valoraciones. Hay unas valoraciones y unos informes que a partir de cierta edad ya no te permiten, sobre todo, adoptar niños pequeños. Porque claro, hay que tener en cuenta que aquí lo que prima, que igual es en este caso lo que no ha primado lo primero, es el bienestar del menor.
ese menor que cuando tenga una madre, cuando tenga 15 años, su madre tendrá 85 años o no estará. Claro. Eso es, aparte de lo frívolo, pues son esos dos debates que te saca, que al final... profundos, y además que al final te saca. Con consideraciones morales y éticas. Javier, ¿alguna reflexión? Ya te advierto, Sí, tú bueno. lo has oído a primera hora de la mañana y hoy, si no te interesa el asunto, mejor que no enciendas la radio ni la tele, porque me temo que va a estar en todas partes. Bueno, a mí me parece que es el extremo de la explotación de la mujer para traer una vida a este mundo, ¿no? Y me parece que es un sinsentido, ¿no? O sea, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Lamentablemente, todo hay que decirlo, aquí ha habido una organización política, Ciudadanos, que ha defendido en España que hubiera una gestación subrogada o un vientre de alquiler, vamos a llamarlo así, Pablo, porque nos entendemos todos y todas mejor, ¿no? Y bueno, yo estoy radicalmente en contra de que haya movimientos en España y en cualquier parte del mundo que defiendan este tipo de traer vidas al mundo, ¿no? Al margen de los comentarios que ya ha hecho Pablo, que los suscribo, ¿no? O sea, que haya personas que se permitan tener un niño o una niña con esas edades, pues lamentablemente eso no es un sinsentido, ¿no? Es decir, es ir contra natura, ¿no? Y eso, vamos, yo no lo comparto de ninguna de las maneras. Aunque estamos acostumbrados a que a los medios de comunicación, en algunos casos, algunos más que otros, pues no hacen más que resaltar este tipo de noticias que no sirven más que para crear una mala sensación en la sociedad, con una educación que desde luego creo que no nos la merecemos y que no nos corresponde. Efectivamente. Manolo, dejando a un lado, como dice Javier y como dice Pablo, el colorín, lo superficial. Pues son dos análisis que comparto perfectamente. Lo que ocurre es que, bueno, pues si hay personas que quieren adoptar un niño, no lo que estamos ahora comentando, pues bienvenidos sean. Yo apoyo eso y no esto otro, porque la verdad es que se ha dicho aquí clarísimamente que es un comercio de tráfico de personas. Carne. Sí. Hay una reflexión que leemos a menudo en torno a esto, que es lo que ocurriría si fuera también así el tráfico de órganos, la donación de órganos. ¿Quién se vería obligado a vender un hígado, un riñón, un pulmón? ¿Quiénes serían? Pues los que no tienen otros medios para subsistir. Desgraciadamente, también el tráfico de órganos en países terceros, generalmente. Hay quienes pagan dinero por conseguir un riñón o lo que les haga falta y pues sacrifican a esas criaturas. Claro. Eso sí que es dramático, es tan grave como lo que estamos comentando. Terrible. De hecho, son casos... A ver, es un poco duro decirlo así, pero son casos parecidos. Claro. Sí. Y de hecho, este es el típico asunto que solo se puede arreglar, que solo se puede regular con una regulación pública que no deje resquicio a ningún otro tipo de regulación. Porque no puede haber un tráfico privado de órganos como no puede haber un tráfico privado de niños. Claro. Es así, o sea, uno no elige si tiene la desgracia de no poder cuidar de un hijo, cosa que pasa. Es así. Bueno, uno no puede elegir a quién va ese niño, eso tiene que elegir los servicios públicos correspondientes en pro del interés único del menor. Lo mismo que con los órganos, uno no elige, claro, sobre todo por imposibilidad vital, a quién le van sus órganos, ¿no? Pero claro, aunque así fuera, es mejor que eso no se elija, lo elige el que primero lo necesita de una manera que no tenga que ver con si ese señor tiene más o menos dinero. O menos dinero, claro. Eso es una regulación similar que, bueno, son casos que yo creo que me parece que ojalá me equivoque, pero es una lucha que cada vez está más perdida, porque cada vez es más tal famoso que se ha traído un niño de no sé dónde, tal famoso que ha traído otro niño de no sé dónde. Lo he visto, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Georgia, Reino Unido, Australia, Sudáfrica o Tailandia. Son los países en los que está permitida esta práctica. En algunos de ellos es cierto que de manera altruista. Tiene que ser sin intercambio de dinero. Sí, pero bueno, al final una cosa se disfraza fácilmente y al final acaba pasando como en Ucrania, que antes de la pandemia, no sé si os acordáis, que hubo problemas con familias españolas
porque es que allí había suena auténticas mal. granjas. Eso es. Es que es así de decirlo, pero auténticas granjas de chicas jóvenes ucranianas, que claro, encima, que también suena mal decirlo, pero eran rubitas blancas y con ojos azules, Claro. que los españolitos iban allá a comprarse un niño. A traerse un niño. Javier, no queremos hablar de esto, pero fíjate, estamos viendo subtítulos, los políticos han entrado al trapo, está manifestándose toda la clase política española. Bueno, pues esto es como un asunto que trataremos seguramente posterior, porque se está celebrando aquí un juicio, ¿no? Sí. Que es un puro espectáculo. O sea, a veces las informaciones son puro espectáculo y son más un entretenimiento hacia la sociedad que una forma de educar a la gente o de transmitir una información, ¿no? Completamente. Y eso a mí me parece que es muy lamentable, ¿no? Que haya medios de comunicación, como he dicho antes, unos más que otros, que se dediquen a tener audiencia precisamente jugando de malas maneras con estas informaciones o con estos hechos que ocurren, ¿no? Sí. Tanto en el caso. Que apelan casi siempre más a lo emocional que a lo racional. Así es. Por cerrar este capítulo, Pablo, hoy hemos estado viendo muchas reacciones a esta noticia y había quien decía, ¿no? Pero bueno, ¿y cuántos niños nacen en familias que no los cuidan? ¿Y cuántas parejas de 19 años tienen hijos en situaciones lamentables? Y esta niña, por lo menos, va a crecer con toda la vida solucionada. Es otra derivada. Esta niña no existía antes de que Ana Obregón pagara por ella. Eso es un debate un poco así. Contra la adopción no hay absolutamente ningún reparo que poner contra este tipo de cosas. Yo creo que todos. Javier, lo has abierto. Juicio, que ya queda visto para sentencia, y vamos con ese asunto porque es desde luego lo que ha ocupado la actualidad riojana en la última semana y que hemos seguido con verdadera pasión periodística, con mucho interés y también como seres humanos, como padres, como hermanos, como tíos de niños pequeños, pues con el corazón en un puño. Manolo, ¿tú cómo lo has visto? Me da tanto asco este personaje que cada vez que lo veo ahí en las imágenes que estamos ahora viendo del juicio, que me parece vomitivo todo esto. Lo decía bien Javier, que se ha hecho un espectáculo de esto. Estaban aquí acreditados bastantes periodistas de emisoras nacionales, de periódicos, pero esta cara dura de este sinvergüenza que no tiene perdón de nadie, vamos. Y yo que soy abuelo y tengo nietos y de esa edad, ¿no? Me pongo en la piel de la familia de Lardero que han sufrido esa tragedia y me parece una barbaridad, pero me la voy a contener. Sí, primero porque estoy en un medio, pero lo que se me ocurre es que es tal el asco que me produce este sinvergüenza, cara dura, depredador. Se le pueden poner los adjetivos que queramos o calificativos. Y luego dice, me arrepiento y pido perdón a la familia. Venga, si es mentira. Si este tío tiene por desgracia también, para la sociedad, pues un problema psicológico, de psiquiatría. No, ha estado descartado por los expertos. No, claro, está perfectamente. Nada, Y luego, pues esa historia que te cuentan de los padres, el tío abuelo dando explicaciones ahí. Yo lo he pasado muy mal, Durísimo. viendo este individuo que no merece la pena, iba a decir vivir, pero bueno, eso tampoco es demasiado. Pero vamos a rescatar una algunos. criatura con 9 años hacer esas barbaridades, pero es que no olvidemos que este también sacrificó, por utilizar un término que todos nos entendamos, a una chica de una inmobiliaria, Sí. es que le ha cortado el cuello, Sí. que fue un desastre aquello. En fin, yo si no os importa cambiamos de tema Sí. porque... No, vamos a escuchar también a Javier y a Pablo reflexionar sobre el caso, rescatando lo que se decía ayer en esa última sesión en la que quedaba ya visto para sentencia y en un día en el que también tuvimos ocasión de escuchar al propio acusado expresarse, manifestarse en estos términos. Yo no tenía ninguna intención de matarlo, ninguna. Yo me arrepentí. No fue precalculado, no. Me arrepentí de verdad. Entonces, no sé qué más decirles. Yo solo quiero saber que lo siento. No era mi intención matarlo en ningún momento. Y pido perdón a todos los que haya hecho daño y a la familia.
No se dejen engañar, el señor Almeida es un hombre de una extremada sangre fría. No ha existido el menor gesto de empatía por parte del señor Almeida, sencillamente porque no tiene remordimiento, porque no le sale. El señor Almeida no mató a Alex. El señor Almeida asesinó a Alex, que es distinto. Espero que con su buen hacer y con su responsabilidad emitan un veredicto de culpabilidad del acusado sin titubeo, no tengan problemas de conciencia a la hora de emitirlo, no piensen en el acusado, piensen en Alex. Hagamos un favor a la sociedad. De una vez por todas nos protejamos. No tengan duda, este individuo en el momento que vuelva a poner un pie en la calle lo va a volver a hacer. Por Alex y por todas las víctimas de este bárbaro, de este desalmado y de este despiadado ser, les pido por favor con contundencia ese veredicto de culpabilidad. Javier, fuera del espectáculo... Yo lo que saco en conclusión es que este juicio no se tenía que haber celebrado, porque lo que pone de manifiesto este juicio es que nuestra sociedad tiene fallos, tiene errores que permite que vuelvan a ocurrir este tipo de cosas frente a acontecimientos como acaba de comentar Manolo, de los asesinatos que cometió esta persona y que finalmente pues acaba en la calle y vuelve a cometerlos, ¿no? O sea, quiero decir que de estas cosas son de las que hay que hablar, no del hecho en concreto, porque todo el mundo repudiamos, todo el mundo sabemos que es una barbaridad lo que ha hecho este hombre y lo que hizo anteriormente. Por eso digo que tenemos que reconocer que hay que mejorar la justicia en nuestro país, que hay que mejorar que esas personas que trabajan dentro de las prisiones, que son las que autorizan la salida de este tipo de personas, pues sean personas sumamente cualificadas que analicen hasta el fondo de las entrañas, pues que no permitan efectivamente que estas cosas se repitan. Por eso yo digo que lo que yo he aprendido de este juicio es que no se tenía que haber celebrado y por tanto tenía que haber habido por parte de la justicia en nuestro país, bueno, pues un muro de contención frente a estas personas que yo no sé si están mal de la cabeza o son asesinos puramente dichos, ¿no? Por tanto, esa es la conclusión que yo saco, ¿no? Porque el estar ahí enredando en que esto podía haber sido de una manera u otra, yo creo que no es positivo, que lo único que hace es generar un mal lío. Algún día he pasado precisamente por los juzgados cuando se estaba celebrando el juicio y aquello era un espectáculo. Periodistas, emisoras de radio, de televisión, de todas las emisoras nacionales. Desde luego esto es lo que no me ha gustado y yo lo que desde luego sí pediría a los que trabajan en los medios, a los propietarios de los medios, porque efectivamente esto lo traten de otra manera, porque así desde luego no conseguimos nada. Desde luego, y yo tengo que decir que en nuestra comunidad, y Pablo, yo creo que me va a dar la razón, pudiendo haber sacado titulares terribles, testimonios durísimos, momentos muy morbosos de la declaración de tanto del acusado como de los peritos, de las fuerzas de seguridad, han sido los compañeros, hemos sido muy respetuosos con el material que había, ¿verdad? Sí, pero nunca eres... En nuestro caso, cuando tienes que contar lo que se dice en un juicio de estos, no hay manera de ser... ¿Cómo te diría yo? Se puede ser respetuoso, pero no hay manera de no ser terrible. Sí. No hay manera de contar las cosas de una manera que sean... pulcras, limpias, perfectas. Sin ser... no le puede quitar las aristas a un caso de estos porque es que no tiene más que aristas. Claro. Es así. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier en lo que ha dicho. Este caso, aquí en La Rioja, se va a solventar sin atender a una parte importante de la responsabilidad de este caso. Evidentemente la responsabilidad es del señor Almeida, que es una persona extremadamente malvada, en el sentido de que es una persona que es incapaz de controlar sus impulsos, no porque tenga una enfermedad, sino porque no quiere controlarlos. Es un señor que, recordemos que es el tercer caso de lo mismo, que su primera víctima salió viva de milagro, la segunda y la tercera pues no salieron vivas, y no ha habido más víctimas porque este señor, aparte de ser muy malvado y muy tonto, es así de sencillo,
es muy tonto y siempre se le ha pillado a la primera. Pero eso no ha evitado que hayan muerto 2 personas y una tercera que probablemente tenga secuelas de por vida. Aquí hay un señor que sale de la cárcel a los 20 años de haber matado y violado a una chica, con un informe de la Junta del Dueso, de la gente que le conocía. Desfavorable, ¿verdad? Que decía que su capacidad de resiliencia era media alta, Sí. su posibilidad. Media alta, ¿eh? Media alta. ¿Qué pasa? Este señor tenía que salir de la cárcel. Habían pasado ya 20 años. Más tarde o más temprano iba a salir de la cárcel. Si hubiera seguido en la cárcel pese a ese informe, hubiera salido también un poco antes gracias a la ley del solo sí es sí, lo cual tiene... Otra arista. Ustedes me perdonarán decirlo, pero tiene muchos cojones. Sí. Bueno, el caso es que hubiera salido de la cárcel. Eso probablemente salió antes de lo que le correspondía, pero hubiera salido. La cosa es que una persona así, que los psicólogos de la cárcel ya calificaban como que su capacidad de resiliencia era media alta, sale de la cárcel y nadie de los cuerpos de seguridad del Estado del sitio donde vive sabe que este señor está ahí. Nadie sabe que está ahí. El resultado es que cuando empieza a haber un run-run entre los padres, incluso denuncias, ya no run-run. Oiga, este señor ha intentado, se ha acercado a mi hija y me le ha dicho esto. Claro, los padres, la Guardia Civil de Villamediana, que es la que le toca al Ardero, o la Policía Local del Ardero, si saben que este señor está ahí, que es este señor, en cuanto oyen esa denuncia se les ponen todos los pelos de punta y encienden todas las alarmas. Pero no lo hacen porque no lo saben. Entonces les parece que es la típica denuncia de los padres locos. Exagerando. Que las hay, es verdad que las hay, exageraciones del señor de la furgoneta, que es un mito que funciona mucho. Pero nadie lo sabía. Entonces, es toda una concatenación de errores que aquí en La Rioja no se va a dilucidar porque durante la instrucción se quitaron todas las pruebas que iban en ese sentido, todas las testimonios que iban en ese sentido, pues parte sobre todo de la acusación particular, y que ya veremos si en Madrid se dilucida o no, que es la asociación Clara Campoamor, que es la que ejerce la acusación popular aquí, ha dicho que lo va a llevar a Madrid, pero ya veremos a dónde va. Sí, porque ha dicho, incidiendo en lo que decías tú, que hay un autor, pero que hay responsables de esa... Al menos subsidiarios clarísimamente para mí, Sí. o al menos en el funcionamiento de los servicios públicos. Es que no es posible que una persona así esté ahí, tiene derecho a estar ahí, tiene derecho a ser libre, ha cumplido su deuda con la sociedad, está ahí, pero no debería ser posible que nadie de los encargados de vigilar sepan quién es ese señor. Cuando, es tan sencillo como decir, un drogadicto, un traficante de drogas habitual sale de la cárcel y al minutos 3 la policía local del sitio donde vive sabe quién es. Lo sabe. Se cruzan esos datos, se cruza esa información, sí. Esta reflexión, por cierto, la semana pasada ya la trajimos aquí, Javier, y se habló del terrible caso también de la niña Carolina, donde había advertencias y avisos, sobre todo de la parte del padre de esa niña, y volvió a fallar todo. La justicia, los servicios sociales, las fuerzas de seguridad, y ahí pasó terriblemente lo que todos sabemos que ocurrió, que una niña murió en la cama de un hotel en unas circunstancias terribles ante las denuncias y los avisos, sobre todo del padre. Pues es que esa cosa va a pasar siempre. Es como podemos poner todo esto que queramos, jamás van a poder evitar, porque esta gente existe, lamentablemente. Pero, hombre, si hay un fallo tan clamoroso como el que ha habido en este caso, pues a mí me gustaría haber visto alguna reacción del estilo, vamos a mejorar la coordinación, vamos a ver qué hacemos, más medios, más... Me hubiera gustado ver alguna reacción pública, que no la ha habido. Fíjate, vivimos en el mundo de la informática donde todo va a acabar siendo... O sea, no es posible que... O sea, bueno, yo creo que es posible, lo que pasa es que no sé por qué razón. Espero que alguien tome nota en el Gobierno de España, en el Gobierno de La Rioja, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que salte una alarma cuando una persona sale de la cárcel con un informe desfavorable de la Junta de la propia prisión, por mucho que luego un juez o una juez diga lo que quiera, que salte una alarma para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la localidad a la que va, pues tengan en cuenta la situación, ¿no? Y estén alertas de lo que pueda ocurrir. Máximo, como tú has comentado, Pablo, pues que aquí ya había algún tipo de denuncias pues que efectivamente había que haber tenido en cuenta
y que si hubiera habido esta alarma que yo digo, pues efectivamente se pudiera haber evitado esta muerte, ¿no? Que es lo lamentable, ¿no? La legislación hay que ponerla al día, porque ahora me estoy agarrando yo de la sí es sí. Y fijaros la gente que ha salido de la cárcel, que les han reducido las penas y son la mayoría personas que han cometido delitos muy graves. Entonces había que empezar por el legislador y que esas leyes, pues lógicamente tengan una respuesta, un respaldo en la sociedad, que la sociedad nos veamos protegidos. Desde luego. Hacemos una pausa. Gracias, Javier, Manolo, Pablo, por estas reflexiones que vamos a completar a la vuelta con una abogada que también ya nos acompaña y yo creo que hoy se incorpora un poquito más tarde. No sé si porque por fin se ha terminado esa huelga en los juzgados, pero eso es también buena noticia. A la vuelta regresamos con más temas, más asuntos y con una voz más aquí en la tertulia TVR.